Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy tenemos el placer de recibir una vez más a nuestra amiga, nuestra entrañable amiga, doña Maite Pagaza Ortundúa, a la que va a presentar la expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, doña Ana María Vidal Abarca. La tribuna es suya. Buenos días, queridos amigos. Como siempre, es una gran satisfacción estar con tanta gente que sé que nos aprecia, que nos valora, que quiere que todo nos salga bien. Y yo se lo agradezco mucho. Cuando Maite me llamó para decirme si yo le quería presentar, creo que a velocidades de vértigo le dije que sí, porque Maite lo sabe, le aprecio mucho, le valoro mucho y para mí es un orgullo estar aquí diciendo todo lo bueno que ella tiene, que es mucho. Hace ya unos años que nos conocimos y enseguida me di cuenta que es una persona práctica, pero llena de sentimientos. Es una persona que tiene un diálogo con todo el mundo fluido y fácil. Es una persona llena de sentido común. Es una persona, en fin, que yo le tengo un gran aprecio y la valoro de verdad. Así es que para mí ha sido una satisfacción poderla presentar. Y luego ya para terminar, yo quería decir una cosa un poco personal mía. Y es que las heridas hay que curarlas bien. Para ello, la justicia, la voluntad y la fuerza de todos, con todo ello lo podemos conseguir. Creo que es algo que se merece España y los españoles. Y como final, yo que soy muy veterana, que llevo tantos años en esta asociación, quiero decirles a todas las víctimas del terrorismo que las admiro de verdad y que siempre las llevo en el corazón. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todas las personas presentes. Muchísimas gracias, Ana María. Quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores y patrocinadores por la nueva oportunidad de participar en este foro público y plural de debate. Y, por supuesto, mi gratitud hacia todos los que se han acercado esta mañana a este salón. Deseo iniciar la intervención expresando, para quien pudiera no saberlo, que Ana María Vidal Abarca es una de las pioneras que fundó la primera asociación de víctimas del terrorismo en España, hace 30 años. La asociación, que se denomina actualmente así, Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, presidida por otra mujer luchadora, Ángeles Pedraza. Resulta un orgullo compartir las enseñanzas de Ana María con todos ustedes, como maestra que es de todos nosotros. Lo cierto es que, al pudor que ya sabía que iba a sentir, por las palabras de elogio a las que casi todos los presentadores suelen sentirse obligados, se une la sensación
de que ella nos protege, que nos alienta para que todos trabajemos concienzudamente, para que seamos eficaces, para que no nos desviemos de lo importante en cada momento, porque sigue siendo oportuna nuestra tarea y nuestra aportación en este momento de la coyuntura sociopolítica española en relación con ETA y su entorno político, como más adelante intentaré analizar. Ana María Vidal Abarca, Isabel Oxí y Sonsoles Álvarez de Toledo fundaron el movimiento de víctimas del terrorismo. Y no lo hicieron a contracorriente. Ese sería un estadio superior de reconocimiento en la sociedad. El trabajo de estas grandes mujeres comenzó en la más completa invisibilidad social. Con enormes dosis de sensatez y sentido práctico de las cosas de la vida, comenzaron un trabajo arduo de defensa de las víctimas del terrorismo etarra, que en aquel año, 1981, finalizó con el descorazonador balance de 353 víctimas asesinadas por la organización terrorista ETA hasta entonces. Utilizo como fuente el estudio de Florencio Domínguez, Rogelio Alonso y Marcos García Rey en Vidas rotas. El trabajo de Ana María, de Isabel y Sonsoles se inició solo 4 años después de la concesión de una amnistía que imposibilitó para siempre ejercer la responsabilidad judicial sobre 64 de aquellos entonces recientes casos de asesinato. Y son entre 200 y 300, lo sabremos en pocos días, los que no han conocido asesino y sobre los que no se ha podido aplicar la responsabilidad judicial. Esta realidad debería abrumar y llenar de vergüenza a los responsables políticos de tal estrategia, de acoso, de persecución, de pelea contra el pluralismo ideológico. Pero no, las palabras dulzonas que ahora exhiben no buscan aportar justicia a las víctimas, sino impunidad a los autores y colaboradores de graves delitos que sí han resultado condenados. Pero regresemos por un momento 30 años atrás. La generosidad de la incipiente democracia aguijoneó la máxima codicia de la banda terrorista ETA y de su entorno social y político, que no abandonó la estrategia de deshumanización de sus víctimas. Muy al contrario, las estigmatizó a todas ellas y a sus familias hasta la máxima tortura moral de soledad y marginación y estigmatización en el País Vasco y Navarra. ETA y su entorno político y social no solo no abandonó la crueldad terrorista en aquel momento, sino que consideró la posibilidad y oportunidad de conseguir desestabilizar a la recién nacida democracia española para conseguir sus objetivos estratégicos, que no debemos olvidar son políticos y se mantienen inmutables. La administración de los atentados y treguas, la administración de los hundidos y salvados en su diabólica ruleta, jugaron un papel clave en el establecimiento de la mancha difusa del miedo inoculado en el interior de la conciencia de tantos líderes naturales en el País Vasco y Navarra y a través de ellos a toda la sociedad. Estrategia al servicio de la consecución de que su paradigma ideológico se convierta en el imperante, para convertirnos en esclavos de las palabras de su estrategia, para anular por dentro, por miedo, el pluralismo ideológico, para realizar una peculiar forma de secuestro simbólico, por el que resulten aceptables los ejercicios de sugestión colectiva que manejan con tanta desinhibición como cinismo en los momentos valle, esto es, cuando no matan o cuando no les es rentable matar o cuando dicen, como ahora, sin quitarse la capucha ni desarmarse ni desmontar su estructura clandestina, que no matarán. Estas consideraciones las expreso a título absolutamente particular, desde mi exclusiva percepción personal. Entiéndalas, más allá de la firmeza de mi convicción al respecto, como una sugerencia de parte para la reflexión y el debate. Me gustaría regresar a las 3 mujeres admirables. Ana María, Isabel y Sonsoles fundaron el movimiento de víctimas del terrorismo bajo el principio de la no venganza. Y este principio humano superior ha marcado la trayectoria del resto del movimiento asociativo, integrado por distintas personas víctimas del fanatismo terrorista de distinto signo, anticapitalista, independentista, de extrema derecha, yihadista o cualquiera que fuera el signo que pudieran tener los atentados terroristas del GAL. Este sólido principio de respeto a la ley y de rechazo de la venganza ha significado 30 años más tarde que el deseo de justicia, de verdad,
de dignidad y memoria debidos a las víctimas del terrorismo y que para sí desea cualquier sociedad democrática digna de tal nombre, se hayan convertido en la brújula colectiva de decenas de millones de personas en nuestro país. Ayer mismo la encuesta del CIS lo expresaba con una claridad meridiana. Pues bien, la Fundación de Víctimas del Terrorismo no es una asociación de víctimas. Su peculiaridad es que se creó por iniciativa de un acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de noviembre del año 2001. Hace casi exactamente 10 años, como consecuencia de uno de los acuerdos del pacto antiterrorista firmado por las dos fuerzas parlamentarias mayoritarias. Y por esas curiosidades del destino, el acuerdo por el que se autorizó a la creación de la Fundación Víctimas del Terrorismo fue firmado por el entonces vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy Brey, por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro Romero, por el ministro de Presidencia, Juan José Lucas Jiménez, y por la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del Castillo Vera. Se preveía en el acuerdo del Consejo de Ministros que tendría el carácter de fundación estatal. Así fue que 20 años más tarde de la creación de la primera asociación de víctimas del terrorismo, en la más completa invisibilidad, un gobierno democrático, amparado por la suma de los dos partidos llamados a gobernar, decidió impulsar que fuera posible la creación de una fundación estatal con los siguientes objetivos destacables. Promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos. Fomentar en todos los ámbitos una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo. Prestar la ayuda necesaria en su vertiente asistencial a las víctimas del terrorismo y sus familias. Colaborar con otras fundaciones y asociaciones en aquellas actividades que vienen realizando y que persiguen fines similares a los de la Fundación. Cerrando el apartado de algunos otros objetivos secundarios relacionados, aparece también el de crear un fondo cultural de carácter permanente en memoria de las víctimas. El mecenazgo finalmente se concretó de forma mixta, pública y privada, y con un relevante peso de empresas, pero con un rigor impreso por los subsecretarios de Estado, que han formado y forman parte de su máximo órgano de gobierno, generando una cultura de la transparencia y el seguimiento de un estricto procedimiento de gestión auditado anualmente por la IGAE. La primera reunión del patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo se celebró el 30 de mayo de 2002 y su primer presidente, Adolfo Suárez, es en la actualidad nuestro querido presidente de honor. Su primer gestor fue Fernando Benzo, al que tanto debe la Fundación. Pues bien, debemos agradecer estos casi 10 años de funcionamiento efectivo a los mecenas privados, a la Administración General del Estado, a algunas comunidades autónomas y al Ayuntamiento de Madrid, así como a cada uno de los patronos y patronas y a un personal comprometido y muy competente. Y de forma especial a la sensibilidad de la Casa Real ante los grandes actos para la memoria y el homenaje de todas las víctimas del terrorismo. Perdón. No les negaré que lo estamos pasando mal, como las empresas, como las fundaciones públicas y privadas, como las administraciones públicas, como las familias. Lo pasamos peor cuando no podemos seguir ampliando el fondo asistencial para solventar cuestiones de primera necesidad, como nos ha ocurrido este año por primera vez. Lo pasamos mal con cada recorte a la partida de ayudas en colaboración con las asociaciones y fundaciones. Procuraremos, ya lo avanzo, que la puesta en marcha de la red de municipios amigos de la Fundación Víctimas del Terrorismo, apoyado por la Federación Española de Municipios y Provincias a finales de 2010, nos ayude. Buscamos que los municipios que así lo consideren se adhieran a esta red mediante una aportación única de 500 euros, para que nos ayuden a garantizar el fondo asistencial y los proyectos de todos los colectivos de víctimas del terrorismo. Por indicación del patronato, y puesto que 2011 venía marcado por periodos electorales, solo concluidos estos, vamos a enviar las cartas a 3.000 ayuntamientos para que puedan unirse a esta red de apoyo y solidaridad. Nos gustaría, con esos 500 euros de solidaridad de muchos, poder hacer frente como merecen estos dos grandes capítulos. El asistencial que realizamos complementariamente y con el apoyo
de la Dirección de Víctimas del Terrorismo y de las grandes asociaciones, y el otro gran aspecto que nos gustaría cubrir suficientemente: el apoyo a proyectos de las asociaciones y fundaciones que merecen ser avalados y desarrollados. Me quito los zapatos de pedir. Esta es una expresión de Ana. Y lo que sigue va a ser fruto también de mi reflexión exclusivamente personal, puesto que van a ser brochazos que no podré matizar suficientemente, y quisiera que los tomaran como un estímulo para una reflexión de conjunto. Hace 10 años la estrategia de persecución de ETA, del terrorismo callejero y de Batasuna fue combatida con todo el peso del Estado. Hoy no les resulta eficaz matar. Para no desaparecer electoralmente del todo en estos años, han utilizado varios partidos pantalla que se han dejado colonizar, como hasta hoy mismo. Y así han mantenido una parte de su poder municipal intacto. Y han sorteado, durante estos años también, la posibilidad de que la estela de su control social y de legitimación de la subcultura de la violencia, sin ningún tipo de acatamiento real de la ley, les afectase en los municipios, sin plantearse en serio ninguna condena sobre la historia del terror. No es un problema menor, porque han conseguido más poder local que nunca en su historia. Y quiero traerles 3 comentarios que me parece que pueden ser interesantes para su propia formación de criterio. Tasio Orquicia, dirigente histórico de Batasuna, expresó el 10 de junio de 2010: hay más razones que nunca para la lucha armada, pero menos condiciones objetivas y subjetivas que nunca. Hace solo un año. Estos que ahora parecen un cuero de arcángeles. La consideración de que el asesinato es correcto. Fernando Barrena, hace un poco más de tiempo, realizó su aportación indicando: quienes hoy son considerados terroristas puede que mañana no lo sean. Depende de quién consiga la victoria política. Esto es también muy importante. Las palabras, la batalla de las ideas, por tanto, es fundamental, no una cuestión menor. Juan Carlos Yoldi, expreso de ETA, abogado del entorno, hace un mes dejaba muy claro que está muy orgulloso de su pasado en ETA y de ETA en conjunto. Bien, la contaminación de Batasuna está por todas partes en Bildu y en Amaiur, por lo que aunque el complejo Batasuna-ETA haya administrado los tiempos de los políticos y de la justicia con astucia y gran capacidad de generar espejismos en la opinión pública, lo que han desarrollado es una estrategia de cumplo y miento, para pasar el filtro judicial en el caso de Bildu o para no ser promovida la ilegalización por el gobierno en el caso de Amaiur. Yo no sé si necesitan la legalización de la nueva marca Sortu, puesto que sus bondadosos blanqueadores de marca toleran los actos de exaltación de terroristas y piden junto a ellos la impunidad para los terroristas encarcelados. Ahora bien, cabe hasta que sea un capricho, para que hagan pasar a los otros nacionalistas que les han avalado por su estricto sistema de poder interno. Las víctimas, como la sociedad, mayoritariamente deseamos un modelo de fin de ETA sin impunidad. Y voy a pasar, por tanto, al final de mi intervención. 23 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo firmaron un acuerdo que se vino en llamar de la justicia el 23 de noviembre de 2010. Desde su especial cualificación para expresar la necesidad de alcanzar la justicia, la verdad, la dignidad y la memoria sobre la práctica inaceptable del terrorismo, expresaron que para el fin del terrorismo de ETA debe cumplirse la ley, que no exista impunidad. El desglose meticuloso de este principio general viene detallado en el documento que pueden consultar en la página web de la Fundación. Hemos detectado, claro está, la falsa inocencia de gentes que aceptan la impunidad en diferido, utilizando expresiones cargadas de ambivalencia como, comillas, en el final del terrorismo habrá dolor, habrá injusticia, callando que por descontado tolerarían el dolor e injusticia una vez más y por cruel que llegara a ser contra las víctimas del terrorismo. Sin embargo, la radiografía moral de la sociedad española avanza marcadores de que es capaz de resistir con inteligencia política y ética las presiones que se esconden detrás de los nuevos embelecos de la Batasuna de siempre. Por expresarlo con una imagen, Batasuna aparece en una versión libre de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Se nos ha vestido de conejito blanco de la despótica reina de corazones.
Ahora van metiendo prisa, mirando un reloj muy grande que se han comprado para ver si cuelan la impunidad y con ella la derrota de todos los ciudadanos de bien y del Estado democrático y de derecho. Alicia en esta versión no terminaría bien parada si siguiera el conejo blanco y sus prisas. ¿Qué quieren que les diga? Sería justo al revés de la historia de ficción en la que me baso. Con todas las cautelas y con la mayor humildad personal, mis conclusiones personales serían las que siguen. Si han dicho que no van a matar, parece correcto que les recordemos, si hace falta cada día, que lo normal es no matar. La disolución de la banda y entrega de las armas no puede verse condicionada a prácticas de impunidad judicial, política o social. Parece correcto que no olvidemos que los presos de ETA mayoritariamente rechazan la legalidad vigente y que por su comportamiento no se hacen merecedores de beneficios penitenciarios, pero si los desean, solo tienen que cumplir la ley. Parece útil que recordemos al mundo de Batasuna que ha embaucado a jóvenes de 2 generaciones en la atrocidad del crimen y que tienen ellos la obligación de desactivar la cultura de la legitimación de la violencia, así como abandonar la exaltación de los terroristas presos o fugados. Parece adecuado que mientras no se despejen todas las incertidumbres de amenaza para la seguridad de una banda terrorista no disuelta, el Estado extreme la prudencia ante los cantos de sirena que han dejado delirando a otros que se creían más astutos que Ulises. Y si hubiera caso, que actúe aplicando la ley de partidos para evitar fraudes de ley, con todas las garantías legales, pero con todo el rigor y el peso de la ley. Miren, en los sistemas democráticos afectados por fenómenos de terrorismo, la sociedad decide finalmente el establecimiento de buenas o malas prácticas sobre las víctimas. Yo creo que hemos recorrido un largo camino en la buena dirección asistencial. Y no solo en la asistencial, pero hay algo más. Es mi opinión personal, lógicamente no tienen por qué compartirla. En mi opinión, la mejor buena práctica de orden colectivo es actuar siempre dentro de la ley, exactamente como los estados democráticos están obligados a actuar, y de forma que los terroristas pierdan toda esperanza de alcanzar la impunidad, tanto por el uso de la crueldad extrema como por dejar de utilizarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Maite. Pues empezamos con las preguntas ya, si les parece. Podemos comenzar por esta de José Antonio Prieto. Dice: ayer el presidente del Partido Nacionalista Vasco, don Íñigo Urkullu, reclamó que el presidente electo, don Mariano Rajoy, no excluya a Amaiur de la ronda de contactos con los partidos políticos. ¿Debería mantener el señor Rajoy su negativa a conversar con el partido etarra como gesto a favor de las víctimas y para volver a dibujar la raya que separa a los criminales de los demócratas, una raya borrada por Zapatero, que favoreció primero la legalización de Bildu y luego ha consentido la formación de la coalición Amaiur? José María Rivas, de Servimedia, dice: ¿cree usted que Amaiur debe tener grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados? Bien, contestando primero a la segunda pregunta, no soy jurista, por tanto no puedo valorar si les corresponde o no el tener grupo parlamentario. Y en segundo lugar, me parece que un principio de prudencia recomienda que alguien que no tiene ningún tipo de capacidad política o influencia política determinada por los ciudadanos se abstenga de entrar en una cuestión que corresponde al Partido Popular y a sus líderes determinar. Alberto de Jorge le pregunta qué opina de los permisos de 3 días que se están concediendo a etarras convictos y confesos que han dado algún paso de arrepentimiento y se han desmarcado de alguna manera de ETA. Bien, si se hace en el estricto cumplimiento del ordenamiento penitenciario, yo no tengo
por qué objetar algo que vaya en contra de la norma. Si se realiza estrictamente, si se realiza según ley, creo que no es una cuestión opinable. Otra cosa es que tuviéramos datos para que nos indicasen que hay una aplicación laxa y, por tanto, fraudulenta del ordenamiento. El presidente del Partido Socialista de Euskadi señaló hace unos días que los socialistas deberían de romper su acuerdo de gobierno con el Partido Popular si Mariano Rajoy no hace gestos positivos hacia la paz. ¿Cómo interpreta usted esa posición? Pues es muy coherente con lo que el señor Eguiguren viene haciendo desde hace unos 13 o 14 años. Digamos que él ha sentido siempre una profunda aversión por todo lo que significa relacionarse con el Partido Popular. De hecho, ya en los tiempos de Basta Ya, algunas de las personas que están aquí forman parte de aquel movimiento ciudadano. Ya hubo muchos problemas, incluso en alguna de las últimas manifestaciones, y Nicolás Redondo impuso su criterio moral para asistir a alguna de ellas. Jesús Eguiguren estaba siempre en contra de cualquier cosa que relacionase al Partido Socialista y al Partido Popular. No le gustaba el pacto antiterrorista, evidentemente. Le pregunto también si usted sueña o piensa en algún escenario en el que el nuevo gobierno conceda un indulto a ETA. ¿En qué condiciones ustedes lo verían más aceptable que en otras? Vamos a ver, el indulto en España está tasado. Una de las personas que realizó un comentario acerca de cómo explica la ley española la posibilidad de conceder un indulto fue precisamente un presidente del Tribunal Constitucional que fue asesinado por ETA en un libro maravilloso, A orillas del Estado. El señor Tomás y Valiente habló de cómo está tasado el indulto en España y qué condiciones legales deben de darse, pero es que las condiciones que deben darse para el indulto son las mismas que para la reinserción de los penados. Es siempre acatamiento de la ley, colaboración con la justicia, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay posibilidades de impunidad con respecto al indulto, ni con respecto a la reinserción de los penados. Tenemos un ordenamiento estricto y bastante claro al respecto. Por tanto, elementos colectivos, elementos que supongan impunidad, están descartados por nuestras propias leyes. ¿Confía usted en que el actual sistema de justicia en España y quienes lo integran, quienes lo personifiquen, serán un buen garante para que efectivamente se den esas condiciones de legalidad en ese escenario de indulto? Vamos a ver, la gran mayoría de la sociedad española desea el fortalecimiento de la ley en este y en otros casos. El principio de seguridad jurídica es fundamental para las naciones. Es fundamental para ser confiables con respecto a otras naciones y es fundamental para ser confiables entre nosotros mismos, para los negocios, para las iniciativas empresariales, para todo. Bueno, nos están mirando muchos países porque las cuestiones estratégicas de seguridad son miradas por todos los países. Vamos a tener la oportunidad de mostrar que los españoles sabemos hacer las cosas muy bien cuando nos ponemos a ello. Y yo confío en que no tendré que desdecirme de estas palabras. Miguel Ángel Gozalo, de la cadena COPE, dice: el Consejo de Ministros que aprobó la constitución de la Fundación de Víctimas lo presidía José María Aznar. En esta hora de balances, ¿podría usted valorar a título personal qué papel les reserva la historia en el asunto del terrorismo a Aznar y a Zapatero? Pues la verdad es que todavía no tenemos distancia histórica. Más para uno que para el otro, ¿no? No, vamos a ver. Para poder hablar historiográficamente con un cierto rigor hace falta por lo menos 20 años. Solo tenemos 10 y en el otro caso, pues fíjese usted, todavía estamos. Por tanto, creo que no sería riguroso por mi parte entrar a una valoración pedida desde un punto de vista tan genérico y desde un punto de vista tan esencial. Carlos Moore dice: Amaiur ha logrado un inquietante 34% de los votos en Guipúzcoa. ¿Ve ahora viable una moción de censura en el Ayuntamiento de San Sebastián contra Juan Carlos Izaguirre? Vamos a ver. Yo no sé lo que nos deparará el futuro inmediato y no sé lo que los partidos políticos en el uso de su legítima competencia van a realizar. Pero Bildu, porque creo que es Bildu quien está en el Ayuntamiento de San Sebastián, no Amaiur,
seguramente dará motivos suficientes para que distintos partidos políticos puedan ponerse de acuerdo y conseguir una alcaldía más acorde a lo que es un sentido estricto de acatar la ley, de cumplir la ley, de no exaltar a terroristas, de no buscar la impunidad, en fin, son cuestiones políticas muy, muy relevantes. Y sin duda Bildu da oportunidades cada poco tiempo. Ahora bien, el nivel de confianza que pueden tener distintos grupos políticos para llevar a cabo algo así, yo no sé si se da en estos momentos. Hay una pregunta sin firmante que dice: el CIS nos dice que la mayoría de este país quiere que ETA pida perdón públicamente, y le preguntan sobre su opinión sobre los datos que hemos conocido a través del CIS. Bueno, precisamente me he referido a ellos. Cuando hace 30 años la sociedad española ni tan siquiera tenía criterios formados sobre todas estas cuestiones, cuando estaba intentando salir de la dictadura hacia la etapa que vivimos actualmente, democrática, con un Estado de Derecho, con un Estado de justicia social. 30 años más tarde, precisamente, ¿qué vemos? Pues que las grandes demandas de esas mujeres se ha convertido en la brújula interior de la gran mayoría de la sociedad. Pero es que coincide con algo que es lo normal: pedir que se cumpla la ley. Y pedir que se cumpla la ley es la garantía de que nuestra sociedad no va a ser decadente dentro de muy poco tiempo y que vamos a poder solucionar los graves problemas a los que nos enfrentamos, porque la ley es la que a todos nos da más posibilidades de libertad, por una parte, y de responsabilidad, por otra. Y porque todos estamos también obligados no solo a tener derechos, sino también a desarrollar nuestros deberes como ciudadanos y como personas que debemos someternos. Porque es muy incómodo someterse a las leyes para todo el mundo, pero es muy necesario. Son unas reglas de juego las mejores que se han inventado, con todos sus defectos, las reglas democráticas, quiero decir. Roberto Poch dice: respecto a la recién aprobada Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, ¿se han cubierto todas las aspiraciones de los colectivos? ¿Qué valoración hace de la ley y cuál ha sido, en su opinión hasta ahora, su grado de cumplimiento? Bueno, vamos a ver. La ley integral nace precisamente de una vocación de refundir toda la normativa dispersa y de ampliar, por el conocimiento práctico de la experiencia asistencial, administrativo desde hace tantos años, de algunas de las necesidades que debían ser cubiertas. Tiene una filosofía que me parece impecable, ha conseguido además un amplísimo acuerdo parlamentario y todavía no ha podido desarrollar sus reglamentos. Por tanto, es prematuro poder valorar el grado de cumplimiento. Tiene objetivos ambiciosos, objetivos especialmente ambiciosos en una situación económica de enorme rigor presupuestario. Y, por otra parte, para hablar de las peticiones, de los deseos de las asociaciones, sería mejor consultarles directamente a ellos. Nunca se cumplen las ambiciones de ningún colectivo, pero creo que yo no estoy cualificada para hablar en nombre de otros, además siendo un colectivo tan plural que en algunos casos comparte expectativas y en algunos otros casos pues tienen expectativas muy, muy específicas. Doña Ángeles Pedraza, en esta misma tribuna, ha llamado la atención varias veces sobre la penuria económica por la que están atravesando últimamente a consecuencia también de la crisis económica. Penuria que les limita mucho, por ejemplo, en la labor de asistencia psicológica a las víctimas. ¿Usted cree que tendría que haber fondos públicos para esa misión? Vamos a ver. España es uno de los países que tiene una mejor asistencia a las víctimas del terrorismo desde el punto de vista complementario de, por una parte, las administraciones públicas, asociaciones de víctimas e incluso, como en nuestro caso, como elemento complementario desde la Fundación Víctimas del Terrorismo. Sin embargo, es difícil llegar a todas las necesidades. De hecho, cuando se desarrolle la ley, algunas de esas necesidades se podrán ver cubiertas, pero es que acaba de aprobarse la ley y todavía no sabemos cómo se va a terminar desarrollando. Y además estamos en una situación de
enorme rigor y contención desde el punto de vista presupuestario. No me atrevo a aventurar si con la aplicación de la ley vamos a poder cubrir este apartado. Ahora bien, yo me he puesto los zapatos de pedir, y me he puesto los zapatos de pedir por algo. Como las cosas están tan complicadas y como nosotros tenemos que atender también a los colectivos y como tenemos que atender en el fondo asistencial tanto a los grandes colectivos como las demandas que nos llegan desde la propia Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, pues lo que se nos ha ocurrido es pedir un poco a muchos, a ver si de esa manera, incluso en los mayores rigores, podemos salvar esta situación de impasse, de que se vayan recuperando las administraciones autonómicas y la propia Administración General del Estado. Efectivamente, pues igual que las familias, igual que todas las administraciones, lo estamos pasando mal. Entonces, bueno, yo por eso he pedido humildemente que a ver si lanzando la red de amigos de la Fundación del Terrorismo podemos, incluso en las peores circunstancias, poder atender esa demanda de asistencia, no solo psicológica, sino también de algunas otras cuestiones que son de imperiosa necesidad en el colectivo. Carlos Ochoa le pregunta, el Partido Popular durante estos años ha demostrado proximidad y sensibilidad hacia las víctimas. ¿Cree que ahora que le va a tocar gobernar, va a hacerlo de tal modo que será necesario que los colectivos de víctimas se movilicen con manifestaciones casi continuas, como en la legislatura que ahora termina? Vamos a ver, yo no tengo una bola de cristal, nunca la he tenido. Hemos pasado años muy complicados y que valorarlos también necesitará tomar distancia incluso sobre nuestros propios prejuicios dentro de algún tiempo. En principio, tal y como están situadas las cuestiones que se refieren tanto a las víctimas del terrorismo específicamente, a su atención, a su asistencia, a su defensa desde el punto de vista del valor simbólico que tiene que no se haga una doble victimización en adelante, y desde el punto de vista de lo que marcan los indicadores de la sociedad, tal vez pudiéramos encontrarnos en una administración inteligente por parte de las distintas fuerzas políticas. Y digo tal vez, porque no sabemos exactamente cómo van a estar cruzados estos intereses con otros intereses que son absolutamente legítimos y consustanciales a la actividad, pues tanto de gobierno como de la oposición. No podemos saber qué va a pasar exactamente dentro de los próximos meses. Vamos a enfrentarnos a retos importantes, vamos a enfrentarnos a embelecos por parte del mundo de Batasuna. Se va a medir nuestra inteligencia moral y política, la de todos, la del gobierno saliente, la del gobierno entrante, la de los partidos políticos que sustentan estos gobiernos o no, los que están en la oposición, y se va a ver también la capacidad de reflexión, de racionalidad, de consenso que tenemos pues, los agentes sociales e incluso la inteligencia de los medios, de los grandes medios que generan la opinión pública. Nos van a poner a prueba. Que nadie piense que esto va a ser sencillo, va a ser muy complicado. Ahora bien, de acertar o no, va a significar que podamos cerrar antes una asignatura muy, muy importante para toda la sociedad española y que las víctimas del terrorismo puedan por fin cerrar simbólicamente sus duelos, porque los duelos de las víctimas del terrorismo no son solo personales, tienen un componente simbólico y ese componente simbólico está unido al de toda la sociedad española. Si consiguieran los asesinos impunidad, jamás podríamos cerrar nuestras heridas. Nos quedaríamos devastados. Y esto no es una cuestión menor, es algo que la sociedad española deberá valorar. Y la sociedad española decidirá las buenas o malas prácticas. Y, en fin, ojalá podamos vencer los nuevos retos que vamos a tener por delante, que van a ser muy complicados y que no van a ser siempre fáciles de determinar. Van a venir muy mezclados con grisallas. No van a ser tan claros como en otras épocas, que se requería coraje para hacer frente directamente al asesinato. Ahora vamos a tener que hacer frente a otras cuestiones que parecen menores, que son más sutiles, que son más difíciles de analizar y que son mucho más fáciles de que nos puedan contaminar o engañar. Así que
En fin, ahora vamos a ver si somos capaces de tejer una buena manera de hacer frente al intento de impunidad que sin duda el mundo de ETA y Batasuna está poniendo en marcha. Más preguntas. ¿Cómo valora usted, doña Maite, la gestión de Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior? ¿Cree que ha sido el Maquiavelo del proceso, incluido la llamada conferencia internacional que ha conducido a la situación actual? También le preguntan qué opina del papel desempeñado por los autodenominados mediadores internacionales y de las personas que les acompañaron en el encuentro previo a la última declaración de ETA. Esos señores se reunieron con representantes de las víctimas, se informaron en detalle del clima de intimidación en el País Vasco, conocían de verdad la historia de ETA y su trasfondo social. Bueno, contestar lo segundo es mucho más fácil que contestar lo primero. Vamos a ver. La conferencia de paz no es tal. Las conferencias de paz las organizan las grandes instituciones internacionales, los estados, en fin. Aquí había una cuadrilla de organizaciones que son Locarri, Paqueti, yo qué sé cómo se llaman, todas estas gentes que vienen del mundo del Carri y por tanto vienen derivados desde Batasuna como una forma de intentar neutralizar a los primeros movimientos pacifistas. Aquí está Cristina Cuesta, que es una de las pioneras en esos movimientos, que sabe exactamente cómo surgió el Carri. Bueno, los que están detrás de la mediación con los mediadores son los herederos directos, si no son las mismas personas, de este conglomerado de lo que se puede denominar etnopacifismo. Vamos a ver, no es una conferencia de paz, tenemos unos mediadores de parte que se dedican desde hace, pues no sé, 10 o 20 años a blanqueamiento de las conciencias para el mundo de Batasuna y ETA. Con mucha habilidad, con palabras muy dulces, que ahora, pues desgraciadamente, terminan también embelesando a personas con muchísimo voluntarismo y que tienen mucho afán de que las cosas terminen, pero que son seguramente demasiado cándidos con respecto al poder que tiene acercarse a este tipo de gente, que son en el fondo durísimos. Yo me acuerdo una vez con Jonan Fernández, con el líder de todas estas cosas, en su origen, que en un debate de televisión vasca decía: es que hay que generar un espacio entre el asesino y el asesinado. Y yo decía, bueno, es que no hay un punto intermedio entre el asesino y el asesinado, y es que nos han movido de ahí. Entonces, claro, luego están esos mediadores, que hay una industria internacional de la mediación, en comillas, resolución de conflictos, que el lunes vienen a San Sebastián y cobran un dineral, y el miércoles están pues, en Guinea, en Tanzania, en fin, en cualquier otro lugar del globo, diciendo exactamente lo mismo y pasando por caja. Y así han venido. En fin, esta parte creo que la he podido expresar con toda claridad y sin ningún tipo de autocensura. En la que se refiere al candidato socialista y anteriormente ministro del Interior, me resulta muy complicado y muy indecoroso valorarlo ahora, que además ha perdido unas elecciones. Tiempo habrá de poder valorarlo, pero no me parece prudente entrar ahora porque me faltan datos, por una parte. Tengo muchos elementos de subjetividad interna, por otra parte. Y por tanto, ante un personaje público con una responsabilidad tan importante durante tantos años, tampoco me gustaría caer en ningún tipo de injusticia o por falta de datos o por un exceso de subjetividad poder decir algo que resulte no veraz. Me faltan muchísimos datos, eso sí les puedo asegurar, porque nada de lo que ha pasado estos años ha sido transparente. Es una de las cosas que sí creo que como ciudadanos podemos criticar. Una sociedad moderna, una sociedad democrática que tiene que generar sus debates de forma libre y plural, no debe tener espacios vedados al debate, a la contradicción. Lo que tienes que canalizar los grandes problemas que sabemos que tenemos, porque no vamos a hacer tabús ahora con respecto a esto, sabemos que tenemos un problema y que tenemos que encauzarlo colectivamente. Lo que hay que intentar es canalizar para que la reflexión no dé
en polarizaciones absurdas, en sectarismos absurdos, en que nos enfademos con esa capacidad que tenemos los españoles de ser cainitas. Que no ha habido transparencia. Eso, desde luego, creo que es bastante criticable. Luisa María Ortega dice: el gobierno de don Mariano Rajoy debería ilegalizar Bildu, tal como prometió que haría, o el remedio sería peor que la enfermedad por la agitación que se desencadenaría en el País Vasco y en relación con el Estado. Bueno, vamos a ver, lo de la agitación es otro tabú. Con la ley de partidos, uy, ¿cómo se va a agitar el País Vasco? Pues no. O sea, vamos a ver, si hay que aplicar la ley, porque hay elementos para aplicarla, se aplica. Si no hay elementos para aplicarla, no se aplica. Las garantías jurídicas deben respetarse en todo caso, pero si estamos ante un caso flagrante de fraude de ley y tenemos una acumulación de elementos, pues habrá que aplicar la ley. ¿O es que nos vamos a asustar? No sé, en fin. Es una cosa como de sentido común, ¿no? La aplicación de la ley llevaría a la ilegalización de Bildu. Vamos a ver. En fin, yo no soy una persona con capacidad ni experiencia como para poder valorar si las evidencias son suficientemente significativas desde el punto de vista de la aplicación de la ley. Hombre, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de mi impresión personal, Bildu está trufado de arriba abajo del mundo de Batasuna. Batasuna está ilegalizada por formar parte del entramado y de la estrategia de ETA. Y además, su ilegalización está avalada por las máximas instancias internacionales que garantizan y velan por los derechos humanos. Esto es así. Que desde la legalización Bildu se ha dedicado en los ayuntamientos en los que tiene algún tipo de poder a propiciar actos que pueden considerarse de exaltación de terroristas, podemos contarlo por decenas. Que han sido contratados comisarios políticos, llamémosles así, para entendernos todos, comisarios políticos en todo tipo de ayuntamientos, desde la legalización de Bildu se pueden contar por decenas. Esto es así. Ahora bien, ¿esos son elementos suficientes para impulsar la ilegalización? Pues mire, yo no lo puedo valorar. Pero, en fin, ¿hay una actividad de cumplimiento en ese mundo? Sin duda. ¿Para aprovecharse de las instituciones? Sin duda. ¿Por qué? Porque con la ilegalización, si además hubiera llegado al extremo, y con esto lo que quiero decir es desaparecer toda la posibilidad de poder municipal, es que no tenían posibilidad de seguir adelante. Estaban asfixiados por esa estrategia en la que ya no les servía, por una parte, utilizar los delitos y, por otra parte, utilizar las instituciones para legitimar la comisión de los delitos. Bueno, ese mundo ha realizado una serie de cambios. Bueno, pues valórense por quienes pueden valorarlos. Pero, en fin, lo más derecho, lo que les ha exigido la sociedad española y les han exigido las instituciones era que condenasen la historia de ETA, que disolvieran ETA, que pidieran a ETA su disolución. ¿Eso de una forma sin ambigüedades y sin ambivalencias lo han hecho? No. La directa era fácil. Estaríamos todos ahora muy contentos. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque quieren sacar rendimiento político de todo esto. Porque quieren la victoria política. Porque Pernando Barrena sabe, y efectivamente es así, que los que hoy son terroristas mañana puede que no lo sean si consiguen la victoria política. Y en segundo lugar, porque como no se arrepienten de la historia de ETA, en absoluto, como no asumen de verdad la responsabilidad por el daño causado, buscan la impunidad. La impunidad judicial, por supuesto, pero la impunidad social también, la impunidad del relato también. Por eso es tan importante que no nos confundamos y que no pensemos que por concederles el relato vamos a arreglar esto antes. No, no, todo lo contrario. Es singularmente importante no conceder nada que se refiera a aquello que nos define desde el punto de vista de la ciudadanía democrática y de un Estado de Derecho. Doña Maite, ¿el PNV, en su opinión, está ayudando a Bildu a caminar hacia la impunidad? Vamos a ver, Bildu de momento ha encontrado aliados mucho más cercanos, como Eusko Alkartasuna y como Aralar y como una escisión de Izquierda Unida. Qué menudo papelón. Más preguntas. Un porcentaje alto de vascos ha dado su voto a Amaiur. ¿Hay algo enfermo en la sociedad vasca? ¿Qué se puede hacer para cambiarlo? Juan Baño, de la COPE. ¿Usted, como víctima, cree que es suficiente con que los criminales
reconozcan el daño causado o exige que pidan perdón para cerrar ese duelo de las víctimas? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, la primera pregunta era... Primera pregunta, un porcentaje bien. Sí, alto de vascos. ya está. ¿Hay algo enfermo en la sociedad vasca? Bueno, vamos a ver, la sociedad vasca está aquejada por 4 décadas prácticamente, pero sobre todo 3 décadas, más de 3 décadas, de una intensa estrategia de amedrentamiento que ha llegado a lo más profundo de las conciencias. Yo conozco a personas estupendas, además con preparaciones intelectuales, en fin, desde luego muy superiores a la mayoría de la media de la ciudadanía, que no se atreven a pensar libremente. Que cuando se les dice, ¿tú crees que ETA debe condenar la historia del terror para que esta historia empiece a cerrarse bien? Para nosotros y para ellos. Para que ellos mismos tengan la posibilidad de pensar sobre su pasado, en lugar de enquistarse en todos estos rollos que nos meten, de que si conferencias falsas, de que si cumplosimientos, de que si ahora vamos a hacer un reconocimiento del daño y llamar damnificadas a las víctimas y además hablar de que las víctimas, en fin, los familiares de los presos sufren mucho. O sea, para quitarnos de todas estas situaciones tan corruptas que nos presentan, la directa es condenar la historia del terror, pedir la disolución y creer y acatar la ley y, por tanto, pues en el caso de los que consideren conveniente, que pidan la reinserción social. Bien, pues nada de esto ocurre, porque ni tan siquiera mucha gente en el País Vasco se atreve a pensar con libertad. Si muchos ciudadanos no se atreven a pensar con libertad y no se atreven a decir que lo normal es que condenen la historia del terror para hacer las cosas bien, o sea, queremos todos terminar con esto, ¿verdad? Bueno, pues hagámoslo bien, por derecho. ¿Por qué hay que hacer las cosas mal si se pueden hacer bien? Bueno, pues hay muchísima gente que no tiene libertad interior ni para pensar y desear, ni para desearlo. Imagínense qué problema tenemos, y esto entre los ciudadanos que están en contra de la violencia, entre muchos de ellos. Bueno, ya de los otros, como en el chiste, ni hablamos. Hay una cultura de la legitimación del terror, de la deshumanización de aquellos que han sido asesinados o son potenciales objetivos en caso de que hubiera una escisión o que hubiera cualquier tipo de problema con respecto a un plazo de tiempo medio. Hay mucha gente para la cual hay una banalización total de lo que es la vida humana, el bien, el mal y todo, porque las ideas políticas que tienen las ponen por encima de la gente real, la gente de carne y hueso, la gente que tiene hijos, que tiene padres, y a la que quitan de en medio sin ningún tipo de compasión. Y además a la que convierten después por arte de vivir loque, porque como somos animales simbólicos, utilizan la propaganda y la publicidad con mucha habilidad, en una especie de frase abstracta donde nos hacen desaparecer. Bueno, tengamos muchísimo cuidado porque de esto vamos a encontrarnos en el próximo tiempo. Pero bueno, la virtud nuestra estará en decir que no, que eso no es lo correcto, que hagan las cosas bien. Y entre tanto, pues sí es muy sencillo, cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Cuando le preguntaban sobre su valoración acerca del papel histórico de Aznar y de Zapatero, usted decía que era necesaria distancia histórica para juzgar estos papeles. Amparo Luaces le pregunta, con el tiempo ya transcurrido, ¿cómo valora usted la existencia, la trayectoria y el final del GAL? Bien. Bueno, me ha faltado por contestar una cuestión que si es suficiente el reconocimiento del daño causado o hay que pedir perdón. Vamos a ver, el arrepentimiento, el reconocimiento del daño causado es una cuestión subjetiva, no intersubjetiva. La petición de perdón puede llegar a generar enorme daño moral a muchas víctimas del terrorismo si ocurre que en la sociedad existe un paradigma de que habría que perdonar. Cuidado, la petición de perdón podría incluso forzar a una doble victimación de las víctimas. El reconocimiento del daño y el arrepentimiento es mejor que vaya por parte de aquel que lo ha causado. Si después privadamente, si después desde un punto de vista personal
hay personas que quieren que se les pida perdón, concederlo, ¿no? Esto ya es otra cuestión, pero no puede existir un paradigma público acerca de esto. Es peligrosísimo. O sea, en la experiencia italiana ya sabemos el tipo de daños que puede llegar a causar. Y en todo caso se trata de una virtud privada, no es una cuestión pública. No vivimos bajo el imperio del monismo ideológico. Hay por una parte, separación de los poderes y por otra parte, separación entre los aspectos espirituales y los aspectos laicos por los que se gobierna una sociedad. No confundamos. Por decirlo sencillo, el Papa, Juan Pablo II, autoridad en el perdón, por una cuestión de especialización, concedió el perdón a Ali Agca, y Ali Agca cumplió, muy aliviado supongo, su condena el tiempo que fue pertinente. No confundamos aspectos, por favor. Bueno, y claro, es que esta era la difícil. ¿Cuál? La última pregunta que me falta. La del GAL. Sí. Hay otra, pero bueno. Vamos a ver, yo creo que todavía no tenemos todos los datos, por eso no me he atrevido a calificar esos atentados. Todavía no tenemos los elementos de juicio suficientes para poder definir exactamente qué fue el GAL. ¿Lo quiere dejar así ya? ¿Lo deja así ya? Sí. El principio de la prudencia. Usted está, no demostrando, el principio de la modestia. Está demostrando mucha prudencia hoy. Sí. La encuentro un poco desconocida. No. Yo se lo discutiré. Bueno, otras veces la he visto quizá No. más directa. Luis Miguel Belda, el gobierno vasco confirma una reducción de escoltas a muy corto plazo. ¿Lo cree precipitado? Mire, este es un asunto muy complicado de valorar. Lógicamente, todas las personas que hemos conocido la amenaza directa, sabemos que el elemento disuasorio que tiene la escolta sobre posibles objetivos ha sido fundamental para garantizar que esa estrategia que ellos llamaban de socialización del sufrimiento y que lo que buscaba es amedrentar y generar síndrome de Estocolmo también en los partidos políticos perseguidos, los que no se habían sometido al nacionalismo obligatorio, pues para que se sometieran, ¿me entiende usted? Claro, el hecho de eliminar escoltas sin tener todas las incertidumbres sobre qué va a ocurrir con los miembros, con esos comandos que todavía pueden quedar de la banda terrorista ETA, pues es un espacio de evaluación complicado, pero es que yo no tengo ningún dato para poderle hablar de algo que es tan difícil y que debería de ser preguntado al responsable de Interior del Gobierno vasco. O sea, no es por escaquearme de la pregunta, es que no me parece pertinente que yo responda algo sobre lo que hace falta tener mucha información e incluso teniendo mucha información es complicado de decidir. ¿Qué les voy a contar yo que no tengo ni idea? Bueno, pues, pero en principio yo soy más bien favorable a la prudencia y al mantenimiento como criterio general mientras se despejan todas las incógnitas. Le había dicho ya que íbamos a finalizar, pero ha llegado una pregunta de Mónica Ceberio, del País, que creo que es importante y va a ser muy breve la respuesta seguramente. ¿Qué piensa de un posible acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco? Bueno, yo creo que en más de una ocasión me han preguntado sobre esto. Mira, una cosa es el cumplimiento de las penas y de las condenas y otra cuestión es dónde se encuentra el reo. Como principio general, la doctrina internacional habla de que la cercanía de aquellas personas que cumplen condena con respecto a sus entornos es pues un principio favorable para buscar la reinserción social. Pero puede ocurrir, como en el caso de organizaciones terroristas, que no sea lo más oportuno. Es una política reversible, es una política de gobierno. En el caso de los presos etarras, el principio de alejamiento tenía que ver con la búsqueda de que el colectivo etarra no tuviera tanta capacidad de esa solidaridad sectaria de grupo que impedía que algunos etarras pudieran desligarse de la banda terrorista. Es un tipo de acción política
determinada por circunstancias coyunturales. Lo importante, lo esencial, se refiere al cumplimiento de la pena. El acercamiento o alejamiento es una cuestión más coyuntural y que depende de otra serie de circunstancias. Vamos a ver, ese principio general de acercamiento de los presos a sus entornos puede verse quebrado por circunstancias que hablen mejor o peor de cómo pueden evolucionar esos presos, de cómo pueden llegar a reinsertarse socialmente y de cómo pueden llegar, qué es más eficaz para que acaten la legalidad vigente. Bueno, yo creo que son esas las premisas que debe manejar con cualquier gobierno y que en principio pues, debemos esperar con confianza. En nombre de las entidades que hacen posible este foro de la nueva sociedad, el foro de los que no tienen foro, don Ernesto Mata, consejero de Abertis y presidente de su consejo asesor en Madrid, va a cerrar el acto. Muchísimas gracias. En nombre de, como ha dicho, de la Fundación Abertis y de su consejo de administración, gracias al Foro de Nueva Economía y a su Foro de Nueva Sociedad y a su presidente, José Luis, que permite brindar esta tribuna a empresas como la nuestra y a su fundación para que personas como hoy Maite se puedan expresar sus sentimientos, su saber característico de su asociación. Yo quisiera también dar las gracias a Ana María, que si bien son palabras cortas, son rotundas, llenas de admiración y, como hemos visto, merecedoras por parte de Maite. Por último, dar las gracias a Maite por su intervención, que muchas veces ha hablado a título personal, sobre una idea clara de lo que es la asociación. Me quedaría con dos aseveraciones muy reveladoras para mí. Una, la no venganza, y dos, el respeto a la ley. Y el segundo, un poquitín más gráfica, el símil de Alicia en el País de la Maravilla, que no acaba tan bien. Yo creo que es bastante gráfico de lo que está pasando. Y aprovecho ya, puesto que ya se ha referido a ello, y creo que todos somos conscientes, en apelar a todos vosotros y a quien pueda y queráis de Corea Transmisión para ayudar a una asociación como esta que bien se lo merece. Muchísimas gracias, Maite.